Francotiradores, soldados con una habilidad bendita para acabar a su enemigo desde distancias que ni siquiera el ojo humano alcanza. La más clara evolución de la pólvora combinada con tecnología del siglo XXI y la gran inteligencia y paciencia de un soldado de élite. Por primera vez en español, estás por conocer en detalle la historia de Dallas Alexander, uno de los operadores del Joint Task Force 2 que realizó el disparo a distancia con baja confirmada más largo en la historia, a 3.540 metros de distancia. Sí, aquel del cual he hablado en tantos videos, pero hasta ahora se conoce su historia y su identidad. De verdad, he quedado impactado por lo complejo e increíble que es la historia de este tiro contada por el francotirador de fuerzas especiales que lo hizo. El 6 de febrero de 2023, ya retirado y siendo un cantante de música country, Dallas Alexander contó por primera vez su historia en el podcast del SEAL y ex operador de la CIA Sean Ryan, y reveló en detalle su vida, orígenes, entrenamiento y, claro, su tiro leyenda. Me puse en contacto con el mismísimo Dallas Alexander y accedió a respondernos unas preguntas y mandarles un saludo a los suscriptores de Armapedia. Estás por escuchar una de las historias más fascinantes del mundo militar moderno. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Dallas Alexander creció en Alberta, Canadá, en un asentamiento Michi, la cual es una pequeña comunidad indígena cuya población en aquel momento era de unas 400 personas. Cuando era niño, Dallas pasaba casi todo el tiempo fuera, jugando en el bosque y también disfrutaba mucho jugar hockey, un pasatiempo bastante canadiense que se volvería su pasión absoluta en los años venideros. Ya en su juventud, a los 23 años de edad, Dallas seguía jugando hockey con la esperanza de llegar a semiprofesional y consiguió un trabajo en un campo petrolero en Alberta. En aquel momento, Dallas estaba algo perdido. No sabía exactamente qué quería hacer con su vida. No obstante, en este trabajo conoció un sujeto que sirvió varios años en el ejército canadiense. Esta persona le contaba cosas asombrosas de una unidad de fuerzas especiales, el Joint Task Force 2. También abreviado como JTF-2 o JTF-2. En ese momento, Dallas pensaba que era demasiado increíble para ser verdad, pero investigó en internet, quedó fascinado y se dijo a sí mismo: eso es lo que quiero hacer en mi vida. En 2005, Dallas Alexander fue un centro de reclutamiento del ejército canadiense. Lo aceptaron y ahí empezaría su carrera militar. Claramente no se pasa de un civil a un soldado de fuerzas especiales, así que antes de entrar a una fuerza especial de tal nivel, Dallas debía pasar mínimo 2 años en una fuerza regular. Él eligió la rama de infantería de las Fuerzas Armadas canadienses. Dallas fue enviado al 3er Batallón de Infantería Ligera Canadiense de la Princesa Patricia con sede en Edmonton. Durante su tiempo en este batallón fue acostumbrándose a la vida militar y empezó a observar a soldados de reconocimiento entrenar. Eran sujetos bastante duros y bien entrenados, y lo que le llamó más la atención fueron los francotiradores. En 2008, Dallas consiguió la oportunidad de unirse a la tan secreta y letal Fuerza Especial Canadiense. Cuenta que antes de la selección tenía que hacer exámenes psicológicos y físicos, y los reclutadores veían a qué tipo de personas aceptaban de acuerdo a su rendimiento. Lo curioso es que los candidatos podían venir de cualquier rama, o incluso músicos o cocineros militares podían aplicar para la dura selección para convertirse en un miembro del Joint Task Force 2. Dallas describió el entrenamiento de esta manera: la selección del Joint Task Force 2 es como un reto psicológico 24/7. Hay todo tipo de tareas diferentes solo para ver cómo piensas, para ver cómo trabajas en equipo, cómo trabajas bajo presión y ponen a prueba a los candidatos con lo que más temen. De los aproximadamente 120 miembros que hubo en la selección, solo unos 30 candidatos pasaron a la siguiente fase. Dallas cuenta que solo en las primeras horas muchos candidatos renunciaron, lo cual es impresionante. Dallas pasó la selección y lo enviaron al curso de asalto de operaciones especiales que duró unos 10 meses. Curiosamente, una parte la realizó en las instalaciones de entrenamiento de la empresa militar privada Blackwater en Estados Unidos. La primera etapa consistía en dominar por completo el armamento, 1 mes y medio entero disparando pistolas, rifles y más. Posterior a eso le dieron un curso de unos 2 meses de CQB, o sea, combate en espacios cerrados. Entrar a casas o edificios con un equipo y limpiar toda la estructura, lo que también incluye rescate de rehenes. Igualmente, el curso de asalto incluía un entrenamiento médico, clases de artes marciales mixtas, reconocimientos, supervivencia, evasión, resistencia y escape, CERE y navegación. Al final de este curso de asalto, solamente 16 candidatos de los 30 que pasaron la selección pudieron convertirse en miembros oficiales del JTF-2, entre ellos Dallas Alexander.
A finales del 2009, Dallas fue asignado al segundo escuadrón de asalto del JTF-2 y ahí comenzaría a crearse un soldado letal, inteligente y perseverante que haría en un futuro no muy lejano lo que muchos francotiradores en aquel momento tacharían de imposible. De las primeras misiones de Dallas en el JTF-2 fue que a principios del 2010, él y su equipo fueron asignados a brindar apoyo a la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno que fueron celebrados en Canadá ese mismo año. Él y su equipo fueron entrenados en MCT, o sea, lucha antiterror marítima. Además, se familiarizaron con la zona donde serían los Juegos Olímpicos, los sistemas de trenes cerca de Vancouver, las diferentes avenidas de la ciudad. Si cualquier cosa pasara en tierra o en el océano, el equipo del Joint Task Force 2 estaría listo para responder. Pero el primer despliegue a una zona de guerra le llegaría a Dallas a mediados del año 2010, más específicamente a Afganistán. Su despliegue duraría unos 9 meses. Dallas menciona lo impresionante que le pareció lo diferente que es el mundo en esa región. Estuvo en tareas de apoyo a la inteligencia canadiense, informando a sus activos y prestando seguridad durante sus reuniones. Dallas vio la guerra por primera vez a la cara y recuerda el olor de una zona de combate que le hizo pensar: esto es una maldita locura. Esto es la vida real. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo se convirtió Dallas en francotirador? A eso vamos. Dallas ya tenía experiencia previa tomando un curso de francotirador con grupos de reconocimiento del ejército canadiense. Sin embargo, antes de su segundo despliegue, ahora a Irak, hizo su primer curso de francotirador con el JTF-2. Dallas cuenta que fue algo impresionante y que jamás había visto. La tecnología, las armas, la enseñanza, la filosofía y el trabajo en equipo estaban en otro nivel. La mayoría del entrenamiento tenía que ver con todos los aspectos de un francotirador: mediciones, movimiento, camuflaje, tiros a distancia, y se enfocaba bastante en rescate de rehenes. Pero la parte más vital de su entrenamiento, según cuenta Dallas, fue en Texas, más puntualmente en una academia de francotiradores de élite llamada Accuracy First. Aquí Dallas realizaría sus primeros tiros súper lejanos, a veces a 2 kilómetros e incluso a 2.6 kilómetros. Cabe añadir que esa distancia es equivalente a 3 veces el tamaño del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, o lo equivalente al largo de 14 estadios de fútbol. Su entrenamiento en Texas es muy importante previo a la historia del gran tiro, pues fue aquí donde aprendería lo elemental para un tiro de semejante dificultad. Al terminar el curso de francotirador del JTF-2, Dallas fue enviado a un escuadrón de francotiradores que sería desplegado al poco tiempo a Irak en el año 2015. Dallas estaba asentado muy cerca de Mosul, Irak, ciudad que en aquel momento estaba tomada en varias zonas por el EI, un grupo de terror muy bien conocido. Las tareas centrales de Dallas y su equipo en este conflicto se centraban en hacer reconocimiento como francotirador y pedir ataques aéreos en esas zonas, los cuales él define como extremadamente exitosos. Este despliegue en Irak duraría unos 5 meses. De regreso en casa y ya con suficiente experiencia en combate, Dallas Alexander y su escuadrón estaban haciendo en entrenamiento tiros de 3 kilómetros con éxito. Pero Dallas señala un punto elemental para entender cómo lograban tiros a esas distancias. Cuando haces un disparo de 2.5 a 3 kilómetros, ni siquiera le estás apuntando directamente al objetivo, porque es un punto de referencia diferente. Para que la bala llegue tan lejos se requiere que el rifle apunte básicamente al cielo, a una maldita nube. Pero teníamos este aparato de la compañía TACOM HQ, que era prácticamente un prisma súper avanzado y que montábamos enfrente de la mira de nuestros rifles. Este prisma nos permitió tener ese ángulo de disparo a tan grandes distancias, pero también nos permitía ver a lo que le estábamos apuntando, que es usualmente el problema que hay cuando haces tiros a esas distancias. Tuvimos las primeras versiones del prisma, pero este solo sirve para disparar objetivos de muy larga distancia. Importante mencionar que este aparato prisma del que habla Dallas Alexander no hace que el rifle apunte milagrosamente al objetivo o algo por el estilo. No, lo único que hace es que le permite al tirador tener su objetivo en la mira, pero todas las mediciones y correcciones normales de un francotirador deben hacerse para un tiro de esa distancia. Durante los entrenamientos, Dallas recuerda que le dijo a su sargento mayor y a su equipo que les prometía que en su siguiente despliegue a Irak romperían el récord del disparo a distancia con baja confirmada más largo en la historia. En aquel momento el récord pertenecía al francotirador británico Craig Harrison, que abatió a un talibán con un rifle Accuracy International L115 a 3.338 la púa Magnum desde 2.475 metros de distancia en noviembre del 2009.
Y ahora, con todo este enorme contexto sobre Dallas Alexander, su equipo, su entrenamiento, sus promesas, la tecnología en sus armas y demás, es hora de pasar al gran tiro. El siguiente despliegue de Dallas con el JTF-2 fue a Irak, código militar Roto 6, esto en el año 2017. En este despliegue, Dallas y su equipo intentaban entrar a la ciudad de Mosul, que estaba tomada por el grupo de terror EI. En algún momento del despliegue, uno de sus compañeros vio un edificio de 9 plantas, un hotel llamado Nineveh, bastante cerca de un río que daba hacia la parte este de Mosul, donde estaba un grupo grande de hombres de terror del EI a unos 2 o 2.5 kilómetros. Dallas y su equipo entraron. Los soldados de la resistencia iraquí estaban en los pisos 3 y 4 y Dallas y su equipo estarían en el piso 9, hasta arriba. Dallas Alexander lo recuerda de esta manera. Estábamos esperando un empuje de la resistencia iraquí desde el norte para empezar a limpiar la parte este de Mosul. Teníamos condiciones absolutamente perfectas para tiros a muy larga distancia. Podíamos apoyar perpendicularmente a las tropas iraquíes porque teníamos terreno alto y el suelo estaba en pendiente hacia arriba y lejos, algo ideal para nosotros como francotiradores. Durante 52 días, Dallas Alexander y su equipo estuvieron en el piso 9 de aquel hotel estudiando el tiro, el terreno y cualquier detalle. En el día 20 de esta operación, Dallas recibió información de que habían capturado un hombre de terror del EI y lo que este hombre reveló cambiaría por completo su vida, forma de pensar y lo que estaban por hacer, describiéndolo de esta manera. Así que había un combatiente del EI que fue capturado y le hicieron un interrogatorio. Él se jactaba de haber violado a más de 200 mujeres, entre ellas muchas niñas, porque deben saberlo, hay tráfico de personas dentro del campo de batalla en Irak. Recuerdo que era tan jodidamente inquietante para mí escuchar eso. De verdad, es que mierda, para mí es el peor mal que existe en el mundo. Recuerdo en específico obtener esa información del hombre de terror y yo dije, cada vez que matemos uno de estos malditos, serán 200 mujeres que no sufrirán a causa de ellos. Y eso empezará hoy mismo. No sé qué pensaban los demás en mi equipo en ese momento, pero yo estaba en mi mente como, tenemos que apilar los cuerpos de mierda mientras tengamos la oportunidad. Están justo ahí y no quiero que ninguno de ellos salga con vida. Quería estar vigilando todo el tiempo, sin dejar que nadie saliera vivo. En esos 42 días de hacer tiros y mediciones, incluso de noche, Dallas y su equipo pedían ataques aéreos en diferentes zonas donde se detectaban hombres de terror. Según Dallas, ese hotel donde estaban establecidos era un lugar seguro y solo en pocas ocasiones recibieron algún ataque. En esos 52 días, muchas veces estaban en pantuflas o chanclas por lo rutinario que era, escuchando podcast, tomando café y comiendo. Dallas y su equipo tenían perfectamente estudiado todo el terreno a su vista, las distancias de cada edificio a otro, el tamaño de las calles, la distancia del hotel donde estaban hacia otros edificios, las elevaciones a utilizar en sus rifles, las correcciones que debían hacer para llegar a cierto punto, el viento, todo. Y él mismo narró el gran tiro de esta manera. El empuje de los iraquíes desde el norte de Mosul estaba siendo exitoso. Nosotros estábamos perpendiculares viendo esta lucha suceder enfrente de nosotros, así que cuando empezó, fuimos hacia una gran ventana en el piso 9 y nos pusimos en unas enormes mesas listos para disparar. El segundo día del empuje, de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde, comenzó la rutina de nuestro equipo de francotiradores. Éramos 2 equipos y nos rotábamos para descansar. Unos eran spotters y otros estaban en el rifle. En total éramos 4. Así que mi amigo Scotty, el otro francotirador, estaba en el arma. Yo estaba observando. Josh, otro de los francotiradores, disparó. La bala rebotó y solo hirió un tipo en la pierna a una distancia de alrededor de 3.500 o 3.600 metros, no recuerdo bien. Y estábamos como, mierda, conocemos todos los malditos rangos. Esto es para lo que nos hemos estado preparando. Ese mismo día, cuando yo estaba de francotirador y Scotty también, vimos en la esquina de un callejón a algunos combatientes. Había como 3 o 4 tipos allí. Luego, un combatiente comienza a bajar de un edificio hacia una esquina. Llevaba algo así como su chaleco antibalas y su AK hacia allá. Yo lo vi y le avisé a Scotty, el otro francotirador. Todos estábamos en sintonía. Entonces, el tipo sale, stand by, send it.
La bala que dispararon duró unos 9.5 a 10 segundos en vuelo antes de darle al objetivo una distancia de 3.540 metros, 3.5 putos kilómetros. Para que tengas una mejor perspectiva, es como apilar 4 veces el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, de punta a punta, y aún así le faltarían más de 200 metros para equiparar la distancia. O por ejemplo, lo equivalente a poco más de la longitud de 19 estadios de fútbol. 19 malditos estadios. Según Dallas, el hombre de terror del EI recibió el disparo entre su espalda y sus costillas. Cayó y el cuerpo se quedó ahí durante varias semanas. Pero aquí va lo interesante del tiro y que todos los medios de comunicación fallaron en explicar. Dallas Alexander lo cuenta de esta manera. Si te das cuenta, fueron 2 disparos. Tanto Scotty como yo disparamos al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones y al mismo objetivo. Los noticieros decían, un francotirador del JTF-2 rompió el récord, bla 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 bla. Pero fue esencialmente un equipo de francotiradores simultáneamente. Increíblemente, no sabemos de quién fue la maldita bala que impactó en el hombre de terror. Hay una que le da al tipo y otra que se desvía unos centímetros a la izquierda, pero no sabemos cuál fue de cada quien. Otra cosa que igualmente encontrarás sorprendente es que Dallas Alexander menciona que probablemente no solo rompieron el récord número 1 de distancia, sino que seguramente también el 2 y el 3, pues hicieron otros tiros antes y después del de 3.5 kilómetros. Pero él y su equipo no quieren adjudicarse todo ello y se conforman con tener el récord de la baja distancia más larga de toda la historia. En aquel momento, la evidencia videográfica que acabas de ver del tiro fue enviada a los altos mandos canadienses y, lamentablemente, estos cometieron un error enorme en hacerlo público a todos los medios de comunicación del mundo en ese momento. Cuando Dallas Alexander y su equipo de francotiradores seguían apostados en el 9º piso del hotel haciendo bajas. Como era de esperarse, los hombres del EI que aún estaban en lucha leyeron la noticia pública en cientos de medios de comunicación y ubicaron el edificio donde estaba Dallas y su equipo. Así que empezaron a disparar y lanzar ataques de mortero contra ellos y la posición perdió completamente su ventaja táctica, dando por terminada así su misión cuando aún podían dar de baja a más hombres de terror. Dallas sintió una enorme frustración y decepción por la decisión irresponsable de sus superiores en aquel momento. Unas semanas después, fue el fin de su despliegue en Irak. Dallas Alexander deja en claro que una de las cosas que fueron determinantes para tener el éxito en esa misión y en ese tiro fue la comunicación tan rápida y efectiva entre sus compañeros de equipo, combinado con sus letales habilidades como francotiradores, las cuales venían previas a un extenuante entrenamiento en el que ya habían logrado tales distancias. Este no es un maldito tiro de suerte o algo por el estilo. Fue un tiro malditamente inteligente y muy bien planeado, que quedará en los libros de historia militar y que difícilmente se podrá volver a repetir o superar. Durante la entrevista con Sean Ryan, Dallas Alexander le da crédito a todo el equipo de francotiradores. Y tiene tanto sentido, pues todos ellos hicieron las mediciones, cambios, opiniones y demás para que los disparos fueran efectivos. Porque recuerda, los francotiradores no son lobos solitarios como los pintan las películas. Dallas Alexander lo describe como un deporte de equipo. Habrían pasado varios años después del gran tiro. Dallas seguía activo y evidentemente no podía revelar información de él y su equipo en la operación en Irak en 2017. Fue hasta 2020 cuando Dallas Alexander entró en conflicto con sus superiores porque lo estaban obligando a ponerse la vacuna del COVID. Siendo libre de tomar sus propias decisiones y sobre qué meterse en el cuerpo, Dallas pedía más tiempo hasta tener una decisión más informada, a lo cual sus superiores le dieron un ultimátum: ¿te la pones o te vas? Con la cabeza en alto, Dallas decidió irse del JTF-2. Es ejemplar que a pesar de todo, él haya mantenido su convicción y libertad de decisión. Pero espera, el drama no termina ahí. El 12 de febrero de 2023, Sean Ryan, el SEAL que realizó el podcast a Dallas, recibió del JTF-2 un Cease and Desist. Este es un documento legal que solicita algo a la persona antes de iniciar una demanda legal en su contra. El JTF-2 le ordenaba a Sean Ryan quitar todos los videos donde hablaba Dallas porque supuestamente se revelaba información sensible. Dallas Alexander tiene la teoría de que lo que hizo el JTF-2 tiene que ver con su despido por no haberse puesto la vacuna. Sean Ryan, siendo un profesional, accedió a quitar el episodio, pues Canadá es un aliado de Estados Unidos, y él entrenó hace varios años con el JTF-2 mientras estaba en los SEAL y en la CIA. Otra de las grandes pasiones de Dallas Alexander, aparte del hockey y de ser un francotirador letal, fue la música.
Así que tiempo después de salir del JTF2, inició su carrera como cantante de música country, que por cierto tiene canciones increíbles. Pero no te vayas aún, porque como te dije al principio, conseguí que Dallas Alexander respondiera algunas preguntas curiosas en exclusiva para Armapedia. Así que vamos a ello. Yo, what's up, friends? My name is Dallas Alexander, Canadian country music singer and songwriter, and just recently retired from our special operations, where I was lucky enough to be on the sniper team that broke and currently hold the world record. Just want to say hi to all the Armor PD subscribers, and hope you enjoy the videos. All right, first question is about the environmental calculations and the adjustments required to make a shot at 3,540 meters. So we use a ballistic calculator, taking all the environmental information. It spits out what it needs to based on barometric pressure and a whole bunch of different measurements. You obviously need the range to the target. And then the biggest thing in long-range shooting is trying to determine what the wind is doing. So for this shot, we were using McMillan TAC 50. It's a 50 cal bolt-action sniper rifle. Obviously a sturdy bipod to support it, and a Schmidt & Bender scope that I believe was 35 power. Next question is it boring, the job of a sniper? And sometimes, yes. 90% of the job, probably, in my experience, was just observing. The training is generally pretty interesting or fun, and when you get to shoot, that part gets exciting. All right, next question was advice for anyone that wants to do the same job. I think, like any goal to do any job, it's just really putting in the work, the time, and the focus. Set it as a priority, and then base everything else around that. All right, next question was about why Canadians produce so many good snipers. I think that it's a bit of a cultural thing. In Canada, a lot of people spend a lot of time outdoors growing up and start shooting rifles, especially hunting rifles, quite young. I think that probably plays a big factor. I know that the training I've gone through in our Canadian Armed Forces was really good, and the sniper courses run have been kind of, world class. And there's probably something in the maple syrup. All right, what is the story behind the song Adios Amigo? So I wrote that song partially in Iraq, and I finished it when I got back home to Canada. And that was, it was written about this long shot that we did at 3,540 meters. If you really break down the lyrics, it talks about being in the hotel that we were in and kind of all the stuff that goes along with it. So that's what that song's about. Agradezco a Sean Ryan del canal Vigilance Elite y a Dallas Alexander, francotirador retirado del JTF2, por hacer posible este video. Su contenido y redes sociales están en la descripción de este video. Muy recomendado su contenido. Mis hermanos en armas, por favor ayúdenme compartiendo este video para que más gente conozca esta increíble historia militar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.